Yo creo que cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra, cambios pueden ocurrir. Yo he sido muy partidario de esto. Yo concuerdo con esto. A mí me gusta saber que si Dios me da una palabra, puede ocurrir un cambio, ¿ya? Eso es ser consecuente. Eso es tener coherencia con lo que escuchas y con lo que pones en práctica. Entonces, para mí, tengo una palabra de Dios. ¿En qué puedo ejercer un cambio? ¿En qué puedo cambiar algo de la mentalidad? ¿Cómo voy a transformar mis pasos? Así que les voy a pedir que hagamos algo. Usted va a repetir después de mí, va a decir: yo soy redimido. Pienso como redimido. Yo soy redimido. Vivo como redimido. Yo soy redimido. Vivo como redimido. Vamos otra vez. Yo soy redimido. Vivo como redimido. Vamos, créalo. Yo soy redimido. Vivo como redimido. Yo soy redimido. Vivo como redimido. Mira, les quiero hablar acerca de un tema especial. Se llama el alcance de los redimidos. ¿Ya? El alcance. Vamos a hablar del alcance que tienen los redimidos. Inicié este mensaje con la pregunta de Dios. La pregunta fue: ¿te has puesto a pensar en el alcance de los redimidos? Esa pregunta fue muy extraña y realmente le dije: no lo he hecho. Ni siquiera entiendo lo que me estás preguntando. ¿Te has puesto a pensar en el alcance de los redimidos? Dije: no. Luego de eso, Dios me puso a pensar un momento y concluí con su ayuda que los grandes alcances ocurren con identidades claras en Dios. Los grandes alcances ocurren con identidades claras en Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nadie puede pensar con claridad el alcance que tiene si no sabe quién es. Nadie puede pensar con claridad el alcance que tiene si no sabe quién es, si no sabe el potencial que tiene. El estado en que usted y yo nos encontramos habla de nuestro potencial. El estado actual en que nosotros estamos habla del potencial que tenemos. Y si nosotros no conocemos quiénes somos y lo que podemos hacer, tenemos miedo. Se los voy a repetir otra vez. Si no conoces quién eres y lo que puedes hacer, tienes miedo. Diga conmigo: yo soy redimido. Yo vivo como redimido. Otra vez: yo soy redimido. Vivo como redimido. Ahora, si no vives en esperanza, vives en desesperación y por lo tanto en oscuridad. Si nosotros no vivimos en esperanza, vamos a vivir en desesperación y por lo tanto vamos a vivir en oscuridad. Todas estas frases que acabo de decir se conectan con la palabra que está en Isaías 43. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Isaías es quien profetiza a un pueblo que se había alejado de Dios y por lo tanto vivía en el miedo de sus derrotas. Imposibilidades, vergüenzas, culpas, tristezas, angustias y limitaciones mentales. Este es el estado. Isaías tiene que profetizarle a un pueblo que se alejó de Dios. Y como el pueblo se alejó de Dios, por lo tanto ya no vive como debería vivir. Vive con miedos, vive con inseguridades, vive con limitaciones mentales, vive con culpa, vive con vergüenza, porque ese es el estado que nos llega cuando nos alejamos de Dios. Entonces vamos a revisar qué dice Isaías 43. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Por favor, si me ayudas con la versión NBI, sería mucho mejor. Correcto, ya sabe, Efraín. Bien. Dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó. Israel, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor,
tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque sí. No sé si está. Pásale al siguiente. Está algo para eso muy extraño. Yo tengo aquí, miren, dice: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mí precioso y digno de honra. No sé si estás en el 4 o yo tengo otra versión. Regrésale, Efraín. En la NTV, correcto, ya estaba un poquito mal. Cuando yo leí esto, Dios me generó 3 preguntas. Solo 3 preguntas más. Y la primera pregunta es: ¿quiénes son los redimidos? ¿Quiénes entran en esta descripción de ser redimidos? Ya, realmente los que son redimidos son aquellos, como dice el versículo 1. Dice: son aquellos que son creados y formados por Dios. ¿Ya? Ahora, el versículo 1 dice: el que te creó, Jacob, y el que te formó, pero que gracias a la paga de un precio vuelven a ser para Dios. Ahora, los redimidos son los que ya no estaban con Dios, pero que sí habían sido creados por Dios. Es decir, toda persona fue creada y fue formada por Dios, pero para que sea redimida tuvo que haberse alejado. Y para poder ser redimida también tuvo que haber sido comprada nuevamente, para que vuelva a ser no solo formado de Dios, sino que vuelva a pertenecerle a Dios. Tiene que volver a pertenecerle a Dios. Ahora, esto significa que nosotros fuimos alejados por decisión y acercados por precio. ¿Ya? Alejados por decisión y acercados por precio. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué los hace redimidos? ¿Ya? Y para responder esto voy a hablar acerca de lo siguiente. Porque al haberse alejado de Dios, Dios tenía que pagar un precio para obtenernos nuevamente y devolvernos 2 cosas. Y estas 2 cosas me gustaron mucho. Dios nos va a devolver 2 cosas a los redimidos. La primera es un lugar y la segunda es identidad. Cuando hablamos de lugar, cuando nosotros fuimos por el pecado, nos alejamos, salimos de un lugar. Salimos de un lugar, de un estado, ¿ya? De un estado. Por eso es que cuando la Biblia dice: y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, habla de un lugar que se recuperó. Entonces, cuando nosotros no somos redimidos, nosotros no tenemos un lugar aún. Pero cuando somos redimidos, recuperamos un lugar. Y recuperar un lugar no es ninguna cosa inocente. Recuperar un lugar no es una cosa mental simplemente, ni algo emocional. Recuperar un lugar es estrategia. Porque tener un lugar, tener no solo un lugar, sino estar en el lugar correcto es de vital importancia. Estuvimos en Cartagena, creo que hace un mes, un mes y medio, y fuimos a un tipo castillo. Creo que era castillo, corríjame, o fortaleza, no van a decir. Y entonces decían que cuando los enemigos entraban por el lugar incorrecto, había una trampa, había un lugar que era muy fácil de conquistar, de tomarlo, porque los enemigos podían entrar y en ese lugar como que buscaban refugio, pero ese lugar era una trampa. O sea, ese lugar seguro donde el enemigo podía entrar facilito, así entraban 10, 15 soldados y se podían poner ahí y nadie los atacaba. Era una estrategia, porque justo por ese lugar donde entraban tenían que seguir un camino, y cuando entraban a un lugar, había un lugar amplio así, que estaba descubierto y que tenían que pasar. Y eso no sé cómo le describían, pero creo que era la zona de sangre, alguna cosa así. Y dice que había 3 francotiradores listos para darles el último disparo. Entonces, hay lugares que son estratégicos. Un lugar no es cualquier cosa en Dios. Y lo segundo es identidad. Cuando hablamos de identidad en esta parte de la redención,
Cuando un hijo no tiene casa y no ha crecido en casa, 1, no tiene lugar y 2, no tiene identidad. ¿Ya? Tienes que tener un lugar para regresar a tu identidad. Cuando Dios dice que somos redimidos, dice en el versículo, no estoy segura, ahí mismo, seguro, dice, tú eres mío. ¿Ya? Tú eres mío. Tú eres mío. Esa es la parte de la identidad que dice, tú eres mío. Pero para que se pueda profundizar más, voy a seguir avanzando. ¿Por qué Dios tiene que recuperar estas dos cosas? Esta es la razón. Hay un manto de vergüenza que a todos los seres humanos nos tiene cubiertos. ¿Ya? Y este manto está para todos los que no han sido completamente redimidos. Mira, ahora, y no porque el precio que se pagó fue poco o insuficiente. Y me refiero a esto porque si hay un manto de vergüenza y Dios dijo, yo ya pagué un precio por ti, ¿por qué es que aún hay áreas donde tenemos mucha vergüenza y miedo? Eso me llegué a pensar. Digo, ¿por qué si ya Dios pagó el precio completo, total, por qué es que hay áreas que parece que eso es insuficiente y mantenemos miedo y vergüenza? ¿Ya? Ahora, después de eso, fue pensar que redimir es un proceso. Diga conmigo, proceso. Ya, este es un proceso espiritual, como emocional y mental, físico, de la igual manera. Redimir es un proceso. ¿Ya? Todo tiene que ser redimido en nosotros. Diga conmigo, yo soy redimido. Yo vivo como redimido. Yo pienso como redimido. Yo oigo como redimido. A ver otra vez. Yo oigo como redimido. A ver, ya. Yo oigo como redimido. Eso. Uno tiene que aprender a escuchar bien, porque a veces que uno, no sé si te le ha pasado que usted está en una reunión y cuando uno cargaba ese rechazo feo que uno pensaba que decían algo, este me está diciendo a mí, desgraciado, decían. Este está insultándome a mí, este está haciendo esa broma por mí. Y a veces ni siquiera sabían que existía y ya pensabas que te estaban insultando. ¿Ya? Y hay veces que cuando uno no tiene la mentalidad correcta, oye cosas de la manera incorrecta. ¿Me entienden? Hay cosas que cuando hay dolor en los corazones de las personas, cuando tenemos mucho dolor, siempre pensamos así. Hay una palabra que es, bueno, la voy a decir correctamente, nos menospreciamos mucho. Tenemos un automenosprecio que cuando alguien nos hace un comentario o cuando alguien hace un comentario acerca de otra persona, generalmente la tomamos a pecho. Entonces, por eso, escuchar diferente es esencial. Escuchar diferente es esencial. Lo primero que salió, al salirnos de la voluntad de Dios, fue que la vergüenza nos llegó. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que sienten es vergüenza. Eso es lo primero que siente. Entonces, alejarse de la voluntad de Dios, lo primero que genera es vergüenza. Ese no es un estado en el cual tenemos que estar. Miren, al llegarnos de esa vergüenza, también nos llegó miedo. Estas dos son terribles para el ser humano. Vergüenza y miedo juntos son terribles. Son una cosa destructiva, porque no busca el miedo ni la vergüenza redimirte. El miedo y la vergüenza, no, usted no lo busca que usted se redima, jamás. ¿Ya? La vergüenza y el temor simplemente alejan de Dios y no nos acercan a Él. La vergüenza y el temor nos alejan de Dios. Y míralo, sí, ahí dice, se lo tengo que aclarar un poquito más. Mira, Dios le dice, tú eres mío y yo te formé, yo te creé. A toditos le dice, yo te creé y yo te formé. Pero antes de decirle que son redimidos, le dice, no temas. No le dice, tú eres redimido. Primero le dice, no temas. La primera frase que sale de la boca de Dios, antes de decirle que soy redimido, dice, no temas. Porque Dios sabe que el temor y la vergüenza no es algo normal. No es algo inocente. Usted no puede ver el miedo y la vergüenza en usted como algo inocente. Tener miedo no es inocente. Tener vergüenza no es inocente. Cuando una persona tiene miedo y tiene vergüenza, lo primero que hace es alejarse de Dios.
Eso es lo primero que va a hacer, porque tiene miedo y vergüenza y cree que lo correcto es alejarse de Dios. Y cuando Dios dice, yo te quiero redimir, pero para poder redimirte tengo que hacerte ver que el miedo y la vergüenza no son normales. Si tú vives con vergüenza y miedo, lo primero que va a hacer es alejarte de mí. Entonces, cuando usted sienta miedo y vergüenza, son sus enemigos, no sus amigos. Usted no puede hacer alianzas con la vergüenza y el miedo. Y se lo dice a alguien que ha tenido vergüenza, ha tenido miedo, todavía tengo mis complejos, todavía tengo mis luchas, mis concupiscencias, etcétera, etcétera. Todavía tengo mis cosas. Y cuando llega el miedo y la vergüenza, uno hace alianzas con el miedo y la vergüenza. Es decir, te da miedo y vergüenza y comienzas a hacer ciertas cosas. Ay, tengo vergüenza, entonces porque tengo vergüenza y tengo miedo voy a hacer esto y esto, esto. Y no es tan consciente. No es como que uno dice, bueno, vergüenza, bueno, miedo, ¿qué vamos a hacer? No, te da miedo, te da vergüenza y comienzas a actuar de manera diferente. Y generalmente eso te arruina la vida. ¿Ya? Digo que lo arruina porque Dios mismo dice, no temas. O sea, Dios dice que el temor en ti y en mí no es normal. Es más, dice, te arruina. Porque redimirte es pagar el precio para que vuelvas a hacer lo que tienes que ser. Y el miedo te mantiene en un estado, la vergüenza te mantiene en un estado en el que no deberías de estar. O sea, eso no debería ser para ti. Pero la vergüenza hace que sea así. Entonces, dígase usted mismo, no tengo miedo. Dígaselo, diga su nombre. Por ejemplo, va a decir, Brandon, no tengo miedo. No tengo miedo, dice, no tengo miedo. Dígase su nombre. Yo voy a decir, Esteban no tiene miedo. Esteban no tiene vergüenza. Dígase su nombre. No le diga al de al lado. No le diga sin vergüenza. Solo diga, no tengo vergüenza, no tengo miedo. Ya. Eso, no tenga miedo. Yo he pensado mucho eso. Ya. Porque la siguiente frase es, y te he llamado. Por tu nombre, tú eres mío. La siguiente frase es, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Esa es la siguiente frase. Ayúdame al micrófono. Eso. La siguiente frase es, yo te llamé, tú eres mío. Por eso es que Dios dice, no temas, porque yo te he redimido. He recuperado tu identidad. Está en mí. Está nuevamente comprada para ti. He hecho el más grande sacrificio para que tú recuperes lo que es tuyo y solo yo te lo puedo dar. Eso es lo que dice Dios. Y luego impresionantemente vamos a responder la tercera pregunta. ¿Qué hacen los redimidos? ¿Y cuándo lo hacen? Miren, Dios reconecta, dice, yo te recuperé tu identidad. Es decir, tu identidad con miedo no es identidad. Tu identidad con vergüenza no es identidad. Vivir con miedo y vivir con vergüenza no es identidad completa en Dios. Claro, como estamos en este cuerpo y le dimos permiso a la maldad de que habite, entonces constantemente estamos con esa lucha. ¿Ya? Como piensan los redimidos, hace que las personas actúen de una mejor manera. Déjenme aclarar esto. Una persona con vergüenza comete sus peores equivocaciones. Una persona con miedo toma malas decisiones. Eso es un problema. Ya. Una mala decisión te puede alejar de un buen propósito. Aunque Dios en el futuro pueda, como el GPS, volverte a enrutar, pasar algún tiempo sufriendo consecuencias de malas decisiones. Por eso es que Dios siempre dice, escucha Israel, pon atención. Y luego dice, no temas. ¿Ya? No temas no es una frase motivacional, no es una frase que Dios repite porque no tiene nada más que decir. No es como que nos han dicho 365 veces y digo, bueno, yo creo que aquí ninguno ha cogido, y no sé si alguno, me equivoco, pero no sé si alguno ha cogido y ha leído un versículo de no temas todos los días. No sé si alguno lo ha hecho, yo no lo he hecho, ya, porque generalmente no lo vemos como un problema. Nuestros problemas más grandes son plata, relaciones, trabajo, etcétera, etcétera. Y el primer tema que Dios dice es no temas. ¿Me entiende la diferencia del enfoque de Dios? El primer problema que Dios se enfrenta con nosotros no fue el dinero, no fue la plata, no fue los vicios, fue el temor.
y fue la vergüenza. Así que si usted ha visto la vergüenza y el temor como inocente en su vida, no es inocente. No lo puede ver como su aliada. Usted no puede tranquilamente decir, es que yo tengo miedo a hablar en público. Bueno, puede ser realmente un problema, ¿correcto? Sí, pero no lo puede ver como algo permanente. No lo vea como algo permanente. Y se lo dice a alguien que detesta hablar en público, y aquí estoy, es un milagro. Ya. Así moverme tranquilamente, para mí, si yo en el colegio, la típica, ¿no? Comienzan así, y comienzan a hacer el baile de la sierra, ¿no? Comienzan, buenos días compañeros, me tocó mi tema, y uno comienza así con sus miedos. Pero imagínate quedarte en el estado que tú ya estás, y no avanzar. Una persona redimida avanza. ¿Entiende? Una persona redimida tiene avances constantemente porque ha dejado de ser aliado con el miedo. Dejas tus alianzas con tus miedos, dejas tus conversaciones nocturnas, en la tarde, en la mañana, a la hora que sea que converses con el miedo y con la vergüenza, y comienzas a avanzar. Porque generalmente tenemos unas conversaciones con nuestros miedos que pueden durar horas, y pocos pensamientos a veces ni 5 minutos, pensamientos que Dios dice. Entonces tienes más miedos que pensamientos de Dios, por lo tanto caminas en miedo, y por lo tanto decides en miedo, por lo tanto caminas en vergüenza, y no conoces el camino de la redención, que es peligroso. Los mejores éxitos de la vida están en el camino de Dios. Para acá, a ver si me lo creen. Los mejores éxitos están en el camino de Dios. Chuta, no sé. Solo la pastora. Usted sí la pasa, porque si no me disciplina. Los mejores éxitos están en los caminos de Dios. Más o menos. A ver si acá más macho hay. Gritarán así. Los mejores éxitos están en el camino de Dios. Más loco. Hay 2 filas. Los mejores éxitos están en el camino de Dios. Chuta, más, no, como que no dan, no desayunaron. Los mejores éxitos están en el camino de Dios. Oye, ahí sí. Apláudale a Dios, apláudale a Dios. Ese es el camino de la redención. Usted necesita poner sus 2 pies, su mente, su corazón, en lo que Dios quiere para usted. Ya. Miren. Dios no le puso esos miedos se invitaron solos, y a veces usted le abrió la puerta. Dios no le puso esos miedos, no son naturales para usted. ¿Por qué cree que se cohíbe cuando tiene miedo? La redención, y como la vamos a ver, no te da solo una motivación, te inspira, te eleva a otros niveles que el miedo no puede contener. O sea, cuando conoces y se revela una palabra, el miedo ya no tiene espacio, porque tienes una palabra de Dios, y donde tengas una palabra de Dios no pueden habitar 2. Por eso es que Dios, cuando le pusieron con un ídolo que se llamaba Dagón, lado a lado, al otro día apareció sin cabeza, porque Dios no comparte su lugar. No creas que Dios va a compartir su palabra y tu miedo. Uno de los 2 tienen que quedarse. Y el que decidas que se quede, ese gana. Ese dirige tu vida. La vergüenza también. Yo le digo porque yo he sufrido de muchos pensamientos de vergüenza. Y mientras camino, sé que usted está viéndome la espalda y decir, yo también. Porque todos sufrimos de eso. Porque todos pasamos por eso. Escuche. Ahora, las personas que pueden ver, Dios no solamente me ama, Dios no solamente me creó, me formó, Dios me redimió, Dios compró, Dios pagó mi identidad. No tengo por qué vivir en miedo. Encima me llamó por mi nombre y luego me dijo que yo soy suyo. Pero ¿para qué? ¿Qué hacen los redimidos? Mire, Dios conecta la redención de un hombre con el propósito de un hombre. Dios conecta el estado donde usted está, lo redime, y luego Dios conecta ese nuevo estado que usted tiene a un propósito. Lo conecta para que usted viva un propósito. Diga, yo soy redimido, yo vivo como redimido.
quiero ponerlo a pensar un poquito. ¿Me deja? Va a ponerlo a trabajar así. Haga así conmigo. Vamos a mover ese cerebro para que se acuerde. ¿Ya? El ser humano tiene una forma extraña y macabra, bruja, de redimirse a sí mismo. El hombre tiene una forma muy extraña, muy macabra para redimirse a sí mismo. ¿Ya? Paga precios que él mismo establece. Cuando una persona se quiere redimir por algún error, se establece un precio que él mismo tiene que pagar. ¿No he escuchado eso? Yo vi una película el otro día que un hombre fregó su vida y decía que este era un chef y él se puso se autocastigó. Se puso, yo voy a abrir 1.000.000 de ostiones y luego voy a volver. El ser humano hace cosas raras para autoflagelarse, para autolastimarse. Ya nunca más voy a hacer esto, desde ahora en adelante, nunca más puedo hacer esto voy a hacer y luego tal y tal cosa. Ya. Ahora, no solo torturan al hombre esas decisiones, sino que lo estancan en la vergüenza y el miedo. ¿Se puede dar cuenta de la diferencia? Cuando una persona se trata de redimir a sí mismo, toma decisiones incoherentes, extrañas, tontas e incluso estúpidas, perdón la palabra, donde dice yo voy a hacer esto y dice en tantos años y tal cosa, y en vez de eso sacarlo de su miedo y de su vergüenza, lo estanca ahí, porque siempre se está recordando el error y siempre se está autoflagelando y siempre se está golpeando, y parece eso que hacen en Semana Santa, y dale latigazo y dale latigazo y dale latigazo y dale latigazo, y se autoflagela, y en vez de sacarlo de su estado, lo mantiene. Esa redención no es de Dios. Dios no está redimiendo a esa persona. Así que quiero que piense lo siguiente: si usted tomó alguna decisión de yo voy a hacer esto y esto y esto, y lo tomó en vergüenza y miedo, sepa que eso no solamente lo está estancando en miedo y vergüenza, lo está arruinando. Lo está arruinando. Ahora, no solo eso, nos mantiene en una identidad falsa y terrible que atormenta a la persona. ¿No se han puesto a pensar en cuando una persona hizo algo terrible y quiere ser redimido? Siempre se dice, no, es que yo soy una basura, dice. Es que yo no tengo, ¿no he escuchado esa frase? Yo no tengo perdón de Dios. Y ahora, incluso nosotros que conocemos la palabra, también soy un tonto, ya no puedo. Yo he escuchado esas frases, incluso yo las he dicho alguna vez. No puedo, es que yo no sirvo para eso, yo no soy bueno. O yo hice esto, y siempre viven atormentándose. Ahora, ¿por qué es tan peligroso? Póngase de pie un ratito. ¿Por qué es tan peligroso eso? Porque quiero que hoy vea la diferencia, la diferencia abismal entre la redención y la vergüenza y la culpa que hace el hombre y la redención que tiene Dios. Quiero que vea los resultados que tiene una y los resultados que tiene otra. Quiero que lo analice. ¿Qué pasa si yo abrazo al miedo y abrazo a la vergüenza de mis acciones? ¿Y qué pasa si confío en la redención de Dios? ¿Qué va a pasar? Pregúntale al de lado, ¿qué crees que me pase? Pregúntale al otro, pues pregúntale, ¿qué crees que me pase? Ahora hágase usted la pregunta, ¿qué me pasaría? ¿Qué me pasaría? Levante sus manitos y diga conmigo, yo soy redimido. Yo vivo como redimido. Yo pienso como redimido. Yo escucho como redimido. Yo veo como redimido. Yo hablo como redimido. Yo camino como redimido. Tome asiento. No se canse, por favor. Todo esto es como para ya ir soltando. Es que hay que mantener, tengo que crear una estructura y luego vamos a pegarle un solo. ¿Ya?
Día y noche, estos pensamientos desastrosos se vienen hacia nosotros. Hacen que nosotros menospreciemos lo que valemos, ¿ya? Que no tengamos esperanza de un futuro. Ahora, todo esto pasa mientras Dios nos dice que tenemos un alto precio. Todo esto de tu menosprecio sucede mientras Dios te dice que tú tienes un alto precio. Esa es la gran diferencia. Hay algo que te está gritando que tú no vales nada, y hay alguien que te está gritando que tú lo vales todo. O sea, hay alguien que dice, tú vales todo lo que tengo, mientras nuestra mente, con nuestros miedos y vergüenzas, nos dicen, yo no valgo esto, no voy a salir de acá, no voy a poder. Porque el miedo simplemente hunde, Dios saca. Por eso es que David decía, y me sacará del lodo cenagoso, y me sacará los redimidos del Señor. Eso es la esperanza. ¿Ya? Entonces el hombre se construye un precio y determina sus tiempos y actividades. Luego pasa por las aguas de su vida y se siente solo, abandonado. El largo trayecto de su vida la pasa solo y se siente abandonado. Luego pasa por dificultades como en un río y esas dificultades lo cubren, lo sobrepasa y se siente a morir. Pasa por el fuego, se quema y las brasas lo consumen. Todo esto porque el hombre busca redimir con sus propias fuerzas, con sus propias obras, con sus propios pensamientos acerca de sí mismo y con su propio orgullo. El hombre siempre ha buscado redimirse a sí mismo. Usted va a encontrar muchas religiones, muchas obras benéficas, muchos movimientos en pro de que el hombre se redima a sí mismo, y jamás ha recuperado su identidad en esa redención. Por eso es que la redención de Dios no tiene comparación, ni siquiera le quiero decir superior, porque Dios no tiene comparación en esa parte. Los redimidos que reciben la verdad eterna de Dios pueden estar seguros de dos cosas. La primera, Dios los llamó por su nombre, y la segunda, Él los hizo suyos. Ya no son desconocidos, sino son conocidos, y ya no le pertenecen a la vergüenza y el miedo. Por eso jamás usted debe ver el miedo normal en usted. No fue llamado usted por el miedo. A usted no lo llamó el miedo. A usted lo llama el miedo, en un sentido, siempre está hablándole, pero el que le hizo el llamado a usted fue Dios, no el miedo. Y a veces tenemos la tendencia a hacerle más caso a nuestros miedos que a la voz de Dios. No te dio un nombre en este mundo. Este mundo, no sé si se ha dado cuenta, pero siempre hay etiquetas. Siempre hay etiquetas de una persona. A ver, dígame cualquier 3 etiquetas que se le ocurran acerca de lo que este mundo nos pone a nosotros. Una etiqueta, algo que te defina. Ya. Yo les digo una, la oveja negra. A ver, ya van a hacer ustedes otro. El borracho. ¿Qué más? ¿Man? El loco. El loco, claro, el loco. ¿Qué más? El vago. A mí me dieron esa etiqueta. Bueno, sí me la gané, pero no. El que no se cansa. El que está sorprendido. Ah, el soltero. Ah, ya. Sí, también. Y con eso fastidia mucho. Exacto. Mire, esto tampoco es inocente para nada. Porque alguien siempre te está dando tu identidad, incluso tú mismo. Incluso tú mismo te vas definiendo. Incluso tú mismo te vas autodeterminando de quién eres. Ahora, cuando la palabra de Dios viene, uno no puede aceptar lo que te diga las etiquetas de este mundo. Este mundo no te ha dado un nombre, no te puede dar un nombre para que lo aceptes. ¿Ya? Solo te dan etiquetas. ¿A qué me refiero? Hay un nombre escondido de todos nosotros. No sé si usted sabía que había un nombre
escondido de usted, que usted no conoce? Apocalipsis dice que te va a dar un nuevo nombre. Y una piedrecita. ¿Quién sabe si es piedrecita para nosotros? Pero voy a hacer que así. Nombre. A ver, conmigo, a ver. Hagan todo así para no sentirme mal yo. Gracias. Hay un nombre en Apocalipsis que dice tu nombre. Nombre está ligado a propósito. Usted no debería usar el martillo como plato, ¿me entiende? Usted usa el martillo para un golpe. Usted no usa la peinilla para cepillarse los dientes. Usted usa la peinilla para cepillarse el pelo. ¿Ya? El nombre se liga al propósito. Entonces lo que le quiero decir es que hay un nombre que está ligado a su propósito que usted puede conocer cuando llegue a eternidad. Puede vivirlo mientras vive en la tierra. Entonces, por eso es que Dios dice, te he llamado por tu nombre, por tu propósito. Hay un propósito escondido en ti que es tan grande, es tan glorioso, que Dios mismo lo llama. Te he llamado por tu nombre. Y se despierta algo en tu espíritu que tú no sabes qué es, cuando lo quieres escuchar. ¿Ya? Y después Dios dice, tú eres mío. Nadie puede, ni el miedo, ni la vergüenza, ni este mundo pueden darte tu identidad, porque no les perteneces. No le perteneces a una mentalidad de miedo y vergüenza. No le perteneces. Yo no le puedo pertenecer. Yo no le puedo pertenecer una etiqueta de lo que hice en mi pasado. Yo no voy a estar reparando mi pasado. ¿Ya? Pablo dice algo muy extraño, olvidando lo que queda atrás y mirando hacia adelante. ¿Por qué resolver el pasado? El pasado es pasado. Por eso es que Dios redime, pone un momento y establece redención en un momento para que camines hacia adelante y no pienses con los miedos del pasado. ¿Cómo es posible que cuando Dios redime a una persona, Dios pone a una persona para ser redimido en un tiempo y en un espacio, y Dios dice camina, pedimos que nuestros miedos y nuestras vergüenzas nos acompañen? No podemos pedir que nuestros miedos y vergüenzas acompañen. Debemos verlos como enemigos. Dios no le habló a Abraham hasta que soltó a su Lot. Dios no le habló. Entonces Dios nos habla, yo te redimí. Pero lo primero dice, no temas. Entonces, si Dios te dice no temas, yo tengo que, ¿qué cosa ver? Mis miedos. ¿Qué miedo tengo? ¿Con qué miedo camino? ¿Con qué miedo pienso? ¿Con qué vergüenza actúo? ¿Cuáles son las vergüenzas que he permitido que determinen acciones que yo hago? Porque si hay un punto de redención donde Dios suelta la palabra, entonces yo ya no puedo pensar en lo que otros piensen de mí. Tengo que superar eso. Entiendo, por eso les dije es un proceso. Yo no tengo la expectativa de hoy día salga así, como robot, no tengo miedo. No, pero con una mentalidad. Su enemigo. ¿Ya? Y los miedos se van a todo. Misión, visión, propósito. Propósito y miedo no se llevan. Propósito y miedo no se llevan. No se llevan, simplemente no se llevan. Porque cuando Dios quiere cumplir un propósito, primero te dice, no temas. Y cuando uno acepta su miedo, le dice no a su propósito. Haga así para ver si están vivos. Chuta, pero unos se quedaron así. Abran, no más. Miren, por eso, cuando sabes que eres redimido, comienzan tiempos diferentes para ti, tiempos de avance. Eso me gustó a mí. Cuando sabes que eres redimido y que el miedo y la vergüenza no es para ti, comienzas a avanzar. Miren, ¿quiere ver una persona que haya avanzado en su vida? Pregúntele qué miedos ha superado. ¿Quieres saber en qué avanzó? Pregúntale, ¿qué miedo superaste? ¿Qué vergüenza te quitaste? ¿Qué complejo dejaste de vivir? Y mira su avance. Porque toda persona que suelta su pasado, le ves un futuro. Pero toda persona que se aferra a una mentalidad de miedo y de vergüenza, lo ves ahí toda su vida.
Porque lo que no sueltas te mantiene ahí mismo. Simplemente, no sueltas algo, vas a verte ahí mismo 10 años más. No cambias algo, te vas a ver ahí mismo 20 años más. Suéltalo. O sea, por eso les dije al principio, digan conmigo, yo soy redimido, yo vivo como redimido. Denle un aplauso a Dios, por favor. Miren, las personas que no avanzan o no saben, o dos cosas, las personas que no avanzan o no saben que tienen la capacidad y por lo tanto tienen miedo, o no conocen quién los llamó. Miren, se lo repito, las personas que no avanzan o no saben que tienen la capacidad para hacerlo y tienen miedo, por lo tanto, o no conocen quién los llamó. Porque el momento en que Dios llama a Israel, le dice, avanza. Y la segunda parte de la pregunta de ¿qué hacen los redimidos? La segunda parte no se la dije para que no esté sobrepensando. Lo siguiente decía, ¿qué hacen y cuándo hacen los redimidos? Las personas actúan, viven, piensan como redimidos cuando conocen quién los llamó, cuando conocen identidad. Y vamos a ver lo que dice. Cuando conoces el llamado de Dios para tu vida y el poder de tu redención en Cristo Jesús, que pagó el precio por ti y todos tus pecados, vas a poder avanzar hacia la meta. Pablo decía eso, y yo avanzo hacia la meta. O sea, para Pablo no era como que ¿será que Cristo murió por mí? ¿Será que pagó todo? Pablo decía, y en Cristo tenemos todo y Cristo es todo. O sea, para Pablo la redención no era medias. ¿Me entiende? Para Pablo no era como que soy medio redimido. No, él dice, yo avanzo hacia la meta, Cristo es todo. Tal vez él decía, hermanos, yo no pretendo alcanzarlo todo. Por eso la redención es un proceso. No pretendo alcanzarlo todo, pero hago algo, avanzo. La redención tiene que ver con avance. La redención que Cristo pagó y cuando la creemos y la creemos tiene que ver con avance. Uno avanza, uno no se estanca. Cuando uno sabe que es redimido y tiene un propósito de Dios, uno piensa y dice, oye, Dios me dio muchas cosas para hacer. Y me dijo la primera, yo soy. Ser y hacer. Y uno avanza. ¿Ya? Usted sabe que Cristo pagó, pero quiero ver lo que dijo en Isaías, versículo 3. Dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate a Cus y a Seba en tu lugar. ¿Ya? Ahora, tú tienes que saber el precio que se pagó por ti. Miren, algunos de ustedes han comprado mujeres y hombres, bueno, hombres también. Pero voy a hacer el ejemplo de mujeres y el ejemplo de hombres. Mujeres, han comprado un anillo que vale así como $2-3, así. ¿Se han comprado? Eso del 50 que te dan 2 por $1, ¿no? Sí, se han comprado. Ya. Quiero que piensen en el más caro que se compraron o le regalaron. Piensen. Ahora, ¿se les perdió el del dolarazo? ¿Alguna vez? ¿Les dolió? ¿Y el otro lo cuidaron o se les perdió? Cuidado. ¿Por qué? Porque vale más. Porque ustedes saben cuánto vale. Ustedes saben cuánto vale, por eso lo cuidan. Ahora Dios sabe ustedes cuánto vale, por eso es que lo cuida usted. Por eso es que Dios no lo abandona, aunque usted no quiera saber su precio. Porque hay gente necia, hermano. Necia, pero con N mayúscula, que no quiere entender su precio. Necia. Entre esos yo fui el primero. Cuando no conoces el valor de algo, no lo cuidas. Hombres, bueno, ustedes no sé si anillo, pero bueno, algunos, usted y usted sí. Y desde acá les veo el anillo que me hace así, no me deja ver. Ya, pero no sé qué compramos los hombres realmente. Es que hay gustos tan variados. A ver,
Bueno, lo más preciado que hayan tenido hombres, piensen. Un reloj caro, ¿qué más? Tiene que ser físico, no van a decir mi mamita. No. Piensen. Ya. Y acuérdense del tazo de 25 centavos que te dan 3 por 25. Se te perdió un tazo. Pero que se te haya perdido esa cadena, que se haya perdido eso. Una cadena. Te la dañaron con la mía. Oye, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Saben por qué? Tienes que conocer el valor. Y saben que Dios dijo, por ti entregué hombres y naciones. No puedes dejar que tus miedos, vergüenzas y otras personas dictaminen tu precio. Determina lo que vales, pero tú tienes que determinarlo cuando conoces la palabra. Dios te lo entrega, pero tú lo recibes. Dios te lo entrega, tú lo recibes. No esperes que alguien más lo reciba por ti. Si no, la gente te va a vivir pisoteando. Y si uno no lo recibe bien, pisotea su propósito. Porque no sabe lo que vale su propósito, su vida, su tiempo. 1 hora de su vida es importantísimo. Vales tu vida, vales la vida de Jesucristo. Y por eso es que en ese tiempo decía Egipto, porque rescató a toda la nación de Israel. Pero luego dice Jesucristo, Dios en persona murió. Ese es tu precio, el precio de Dios. No puedes pagar un diamante de $1 millón con 20,000. Tienes que pagar el millón. Por usted no pagó medio Cristo, no murió medio Cristo y el otro dijo, me vengo a morir luego. Se murió completo, todo, entregó todo. Vales la sangre de Dios, de Dios. Ese es tu precio, ese es tu propósito. No puede esperar que nadie más le venga a decir esto. Usted tiene que conocerlo, porque nadie más lo puede venir a inspirar todos los días. La palabra lo inspira a uno. Uno dice, yo valgo lo que hablo de Dios. Y dice, este man no vale nada, tú no sabes. La próxima lo queda viendo y dice, tú no sabes. No, que tú no sabes. Porque la gente no te puede poner tu precio. El miedo no te puede poner tu precio. Te dijeron que eras pobre, tú no eres pobre. Te dijeron que tú no vales, tú sí vales. Tus miedos te dijeron, es que yo no puedo cumplir la visión y misión de Dios. Sí puedes. No porque yo te lo diga ni que haya golpeado esto, porque la palabra dice, no temas, yo te redimí para un propósito. ¿Ya? Por eso la Biblia dice, ¿cuándo? Regrésate al versículo anterior. ¿Cuándo dice? Estableciendo un tiempo de avance de Dios para ti. Dios dice que tú puedes avanzar y que vas a hacerlo. Que puedes cruzar las aguas. Dios dice que puedes, en tu redención, en tu entendimiento de lo que Dios dice, en tu propósito. Dios dice que puedes avanzar y que vas a hacerlo, que puedes cruzar las aguas a pesar de la distancia o el tiempo que dure esa travesía, porque Él está contigo y lo puedes hacer. Usted lo puede hacer. No salga solo motivado, salga con una palabra de Dios, con una determinación. Dios dice que puedes pasar por tiempos de dificultades, ahí dice, cuando cruces por los ríos, sin que te ahogues y sin que pierdas el propósito de avanzar. Y porque a pesar de tu dificultad, tienes una palabra de Dios y esa palabra te sostiene y te impulsa a avanzar. Una palabra que domina las circunstancias que estás viviendo. Eso tienes. Porque Dios no dice, cuando pases por la agua, ahí veremos. Dice, cuando pases y cruces los ríos, no te cubrirán. Esa es una palabra, eso no es tal vez una idea, es una certeza de Dios. Porque los ríos sí representan en algunos momentos las dificultades. Porque pasar un río correntoso no es cosa fácil. Y dice, no te cubrirán, vas a poder. Y a pesar de tus dificultades, no puedes detener el propósito. Todos viven dificultades. Ustedes tienen muchas dificultades. Ya, hoy día vinieron con cara de dificultad, pero van a salir con cara de solución.
Dile al de al lado, cambia esa cara de dificultad, que te ves feo. Así te ves feo, dile. Pon cara de solución, dile. Pon cara de solución, que así te ves hasta guapo. Ya. Pruebas. La Biblia habla de pruebas, que siempre seremos probados. No te quemarás. El fuego de la prueba que estás pasando no va a impedir el avance. Incluso si las llamas son muy grandes, tienes una palabra de Dios que es más grande que tu prueba. Tienes una palabra de Dios que es más grande que tu prueba. Por favor, anímate. Tienes una palabra de Dios que es más grande que tu prueba. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué caminas? ¿Por qué te mantienes en el propósito? ¿Por qué pasas estos tres cuándo? ¿Qué hace que continúes y no te detengas? El versículo 4 es en otra versión, así que yo lo voy a leer. A cambio de ti, dice, entregaré hombres. A cambio de tu vida, entregaré pueblos. Y este es el porqué. Porque te amo. Y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Otra vez. Porque te amo. Y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. El precio que tienes y que lo conozcas. Que conozcas la manera en que eres amado y eres precioso ante Dios. Esa palabra que te dice que eres digno, eso tienes. ¿Ya? Dios se toma todo el tiempo de explicarte eso. Por eso les dije que nadie te diga ni te haga creer que no eres amado por Dios. ¿Saben por qué estas últimas palabras que dije, de que eres digno, que eres precioso ante Dios y que Dios te ama, son tan difíciles de creer? En verdad son las más difíciles de aceptar, porque nuestra vergüenza y miedo nos grita mucho más fuerte, porque nuestras tradiciones nos dicen: trabaja más duro para que seas más digno. Nos dice: tienes que hacer más y mejor para que seas más amado. Pero aquí dice que Dios pagó el precio, no que tú lo tienes que pagar para ser amado. Aquí dice: Dios pagó el precio y no que tú lo tienes que pagar para ser amado y digno de honra. Vive como redimido, vive con propósito, vive como amado. No tienes que pagar ningún precio para ser amado. ¿Qué precio tienes que pagar? Si antes de que tú lo quieras Dios ya lo pagó. No tienes que pagar. No tienes que pagar un precio para ser amado. Vive como redimido. Piensa como redimido. Camina como redimido. Escucha como redimido. Habla como redimido. Que ese sea tu fuente. Que si alguna vez te sientes menospreciado, te vayas al versículo 4, busques la versión que más te guste y te recuerdes: porque yo soy amado y soy precioso ante los ojos de Dios y digno de honra. Y cuando tus gritos te digan: no, ¿qué tienes que hacer? Acuérdate, Dios pagó el precio antes de preguntarte y te dio un camino al que escoger. No te olvides de eso. No te olvides de tu propósito en Dios, porque acuérdate que mientras caminas en el propósito de Dios, caminas en lo que Él determinó para ti. Nunca se te va a olvidar que eres amado, que Cristo pagó el precio por ti. Póngase de pie.